Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Terraza Europa, esta serie de encuentros informales que organiza la representación española de las instituciones europeas, en particular del Parlamento Europeo, particularmente para relacionarse con los jóvenes y presentar a los eurodiputados españoles que recalan por aquí. Está organizado, según me cuentan, en diferentes áreas temáticas. Hoy vamos a hablar particularmente de las amenazas que tiene la democracia, que bueno, es un ámbito muy extenso, pero nos vamos a centrar en aquellas que derivan de la nueva situación geopolítica del mundo. Empiezo presentándome. Yo soy Lucía Avellán, soy redactora jefa de internacional del diario El País. Llevo casi 5 años desempeñando esta labor. He hecho otras anteriores. Estuve en Bruselas de corresponsal, donde conocí a Irache García. Tengo que decir que en este momento he cubierto diferentes cosas a lo largo de mi carrera y considero que ahora mismo se están produciendo los mayores desafíos a la democracia como concepto amplio y, en particular, a las instituciones de las que nos hemos dotado, principalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial. En nuestro trabajo cada día recibimos informaciones inquietantes de diversas partes del mundo. Algunas son muy obvias, que son violaciones a la democracia, como una invasión ilegal de un país por parte de otro, y en particular hablo de la guerra en Ucrania, que se desencadenó por parte de Rusia de manera completa a partir de 2022. Pero luego otras no son tan lejanas e inquietan más porque se pueden ver reverberaciones también incluso en nuestro propio país, como por ejemplo el deterioro democrático que vemos en Hungría, en la Hungría de Viktor Orbán, que aprueba cambios constitucionales para cosas tan flagrantes, según los valores que nos hemos dado, como prohibir la marcha del orgullo LGTBI. Entonces, para hablar de todo eso tenemos aquí a Irache García, eurodiputada de larga trayectoria, presidenta del Grupo de los Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo, la única española que preside un grupo parlamentario de la Cámara, y el segundo por importancia, que son los socialdemócratas. Lleva ejerciendo esta labor desde 2019, aunque en el Parlamento Europeo lleva desde 2004, y has lidiado con todo tipo de dosieres y has visto bien esta evolución de la que hablaba, yo desde el ámbito periodístico y tú desde el ámbito político. Entonces, la idea es, si te parece bien, hacer una breve introducción y luego vamos dando la palabra. La idea es que formuléis las preguntas lo más concretas y lo más breve posibles para que podamos dar lugar a una conversación amplia y diversa. Y sin más, te doy la palabra, Irache. Pues muchas gracias, Lucía, y gracias a todos y a todas por asistir a este encuentro. En primer lugar, gracias a la oficina del Parlamento Europeo aquí en Madrid por la iniciativa, porque es importante que tengamos esos espacios de encuentro, que la ciudadanía nos ponga cara a quienes tenemos responsabilidad en estos momentos en Europa, y que también es muy útil para nosotros mismos como eurodiputados, porque yo es algo que insisto mucho cuando tengo este tipo de encuentros o aquí o con universidades, con organizaciones de mujeres, con sindicatos, con todos aquellos que tienen cosas que aportar a Europa. Digo que es importante para nuestra propia labor estar en contacto, ¿no? y saber también lo que piensa la gente de Europa, lo que piensa que tenemos que hacer, pues es una forma de enriquecernos también para nuestro trabajo. Uno no llega un día a Bruselas, se sienta en la mesa frente al ordenador y se le ocurren las ideas. Esto no va así. Ni los que estamos allí somos los más listos, ni los más formados, ni los que mayor conocimiento tenemos para, de repente, decidir sobre el futuro de Europa y de los ciudadanos. Y, por lo tanto, este tipo de iniciativas son imprescindibles. Yo voy a intentar hacer una introducción lo más breve posible, pero evidentemente en un momento complejo tenemos que tocar muchos temas, y luego lo que me interesará también será escucharos, tanto preguntas como, evidentemente, reflexiones o puntos de vista. Decía Lucía que estamos en un momento realmente de los que marcan historia en Europa. Yo creo que me atrevería a decir que desde 1945 y desde posiblemente lo que supuso también la caída del muro de Berlín, este es el momento más trascendental para la Unión Europea. Con muchos desafíos, con muchas amenazas, pero a mí me gusta siempre buscar el lado positivo de las cosas, y por lo tanto yo siempre añado, y con muchas oportunidades, porque Europa se ha construido a base de crisis.
Cada crisis nos teníamos que reinventar y teníamos que poner en marcha cambios en la Unión Europea para poder seguir sobreviviendo. Y hoy es uno de esos momentos. Hoy esto está tan serio que va de la supervivencia del proyecto europeo tal y como lo hemos conocido hasta ahora. Pero también, como digo, nos enfrenta a muchísimas oportunidades para poder abordar cambios que posiblemente teníamos que haber hecho hace mucho tiempo y no les hemos hecho. Pues por la política cortoplacista, porque hay que ir respondiendo a las situaciones tal y como vienen, y ahora, bueno, pues es un momento de urgencia, que tenemos que actuar con rapidez, pero también es un momento para poner los cimientos sobre esos grandes desafíos que posiblemente hoy sea la construcción de la Europa de la defensa y de la seguridad. Y cuando hablo de defensa y seguridad, hablo de un sentido muy amplio, porque hoy Europa necesita defenderse frente al mundo en muchísimos ámbitos. Y cuando hablamos de la seguridad, una parte es la seguridad en el ámbito de lo militar, pero también es la seguridad alimentaria, también es la seguridad energética, también es la seguridad de garantizar el modelo social europeo, un modelo único en el mundo. Tenemos que estar muy orgullosos porque Europa somos un modelo para el resto del mundo de haber sido capaces de avanzar en un proyecto político que combinara el crecimiento económico con el bienestar social. La Europa del bienestar social, la Europa de los sistemas públicos de educación, de sanidad, de pensiones, el estado de bienestar tal y como lo conocemos. Porque hay otras regiones en el mundo, hay otros países que han avanzado en el crecimiento económico, pero que no han sido capaces de tener esos sistemas fuertes que protegen a los ciudadanos. Y por eso digo que el concepto de seguridad y de defensa es un concepto muy amplio que debemos de tener. Y en un momento como el que vivimos, donde es verdad que el escenario geopolítico nos traslada muchísimas amenazas, donde la Europa que hemos conocido, que es una Europa que se ha construido sobre la base de la paz, está hoy mismo en entredicho y tenemos también que defender esa paz, pero para defender la paz necesitamos estar preparados. En un momento en el que tenemos conflictos como es la guerra de Ucrania en las puertas de Europa, o como es el conflicto de Oriente Medio también, en el que Europa tiene que jugar un papel que se echa en falta en estos momentos y actuar sin dobles estándares, porque cuando hablamos de defender la democracia, el Estado de Derecho, las libertades, tienen el mismo sentido y la misma fortaleza hacerlo en Ucrania que hacerlo en Palestina. Y por lo tanto, tenemos una situación en el ámbito geopolítico complicada, en un momento en el que el paraguas de seguridad que han sido las relaciones transatlánticas que hemos tenido hasta ahora también se están rompiendo. Y con la llegada de Trump a la administración norteamericana, un señor que piensa que Europa se creó para fastidiar a los Estados Unidos, que ha comenzado una guerra comercial con el mundo y también con Europa, nos cambia todos los esquemas. Y ese paraguas de seguridad que teníamos en el ámbito transatlántico, también vemos cómo empieza a resquebrajarse, y por eso la reflexión y la actuación en materia de avanzar en una Europa de la defensa común para poder abordar esta situación. En un momento en el que el populismo y la extrema derecha en el mundo están poniendo también en duda todo lo que tiene que ver con el multilateralismo, con el orden internacional, con el derecho internacional, y que Europa necesita tener una autonomía estratégica, algo que llevamos también, Lucía, lo recordarás, siempre hemos hablado de la autonomía estratégica de Europa y hoy vemos cómo es más necesaria que nunca que tenga una voz propia en el mundo, que defienda el multilateralismo, que defienda el orden internacional, que defienda los valores humanos, los derechos humanos, que defienda la democracia y el Estado de Derecho, frente a amenazas que vienen de fuera,
como son estos movimientos de extrema derecha y populismos que hoy les vemos en Estados Unidos, que les vemos en Argentina, pero que también les estamos empezando a sufrir en Europa. Y hablaba Lucía del caso de Hungría, de un gobierno como el de Orbán, que se ha permitido esta misma semana prohibir las manifestaciones del orgullo y atacar a todo el colectivo LGTBI cuando es algo totalmente contrario al Estado de Derecho y a los valores de la Unión. Realmente el escenario es complejo, en un mundo también, como digo, en el que estas guerras a las que nos tenemos que enfrentar no solo se libran en el campo de batalla, hay otras guerras también, distintas a las que conocíamos en el siglo pasado, pero que tienen que ver con la desinformación, que tienen que ver con las fake news, que tienen que ver con las interferencias electorales, donde hay oligarcas tecnológicos que pretenden decidir el futuro de los gobiernos, y hemos visto cómo Musk ha impulsado a Trump en Estados Unidos, pero no es algo ajeno a nosotros, sino que recientemente han empezado a hacer campaña también, por ejemplo, en un país como Alemania, dentro de Europa, apoyando a la extrema derecha de Alemania. Todo esto creo que nos pone frente a un espejo que nos demuestra nuestras fortalezas como proyecto político, todo lo que ha supuesto Europa para nosotros y para nuestras vidas, en avances, en desarrollo, pero también un espejo que nos muestra nuestras debilidades y, por lo tanto, en lo que tenemos que trabajar. Y hoy Europa tiene ese gran reto, la autonomía estratégica en el ámbito internacional, nuestra voz propia, abrir alianzas en otros sitios del mundo para conseguir también avanzar en estos objetivos comunes y conseguir en el plano interno de dentro de la Unión Europea, como digo, que podamos seguir avanzando en la Europa que hemos conocido hasta hoy, en la Europa social, en la Europa de los valores, en la Europa del Estado de Derecho, también en la Europa que hace frente a los nuevos desafíos como es la lucha contra el cambio climático, frente a aquellos que quieren destruir el proyecto europeo desde dentro. Y para eso tenemos que estar preparados. Y yo sé que de primeras, así con una exposición como esta, evidentemente a todos pues nos provoca incertidumbre o preocupación, ambas cosas nos provocan, pero yo quiero también lanzar un mensaje positivo, porque hoy Europa está más unida que nunca. Los que defendemos a Europa y la Unión Europea desde distintos puntos de vista y desde distinta ideología, estamos más unidos que nunca, porque sabemos a lo que nos enfrentamos y los retos que tenemos. Y por eso las fuerzas proeuropeas tenemos que asumir la responsabilidad de ser capaces de sentarnos, de entendernos y de abordar todo esto desde el diálogo y desde la negociación. Tampoco es fácil esto del diálogo y de la negociación, que os voy a contar aquí en Madrid, en España, donde hemos comprobado en el día a día el nivel que hay del debate político, que algunos están pretendiendo hacer de la política lo peor, cuando la política tiene que ser lo mejor para las personas. Y bueno, ahí también tenemos todos que asumir nuestra responsabilidad. Yo intento asumirla, y por eso, bueno, pues creo que es importante que hagamos un esfuerzo en ser capaces de, como digo, de entendernos y de abordar estos desafíos de forma conjunta. La unidad que ha planteado Europa en su defensa a Ucrania, sabiendo que defender a Ucrania es defender el proyecto europeo, creo que ha sido un ejemplo. Y sobre ese ejemplo tenemos que seguir trabajando. Así que esta primera reflexión así muy general, y ahora pues a vuestra entera disposición, como digo, tanto para responder preguntas como para escuchar vuestras reflexiones y qué pensáis de todo esto. Muy bien. Pues abrimos la ronda de preguntas. Os pido que os identifiquéis mínimamente para, bueno, un poco para que sea un diálogo más sencillo. Y nada, pues
usted, que creo que es el primero que ha levantado la mano. Bueno, sí, aquí, el señor con gafas. ¿Se oye? Sí. Sí. Me ha encantado su intervención. Es lo que yo digo, muy políticamente correcta. Pero le haría una comparación. Yo asistí a un curso de verano cuando se iba a hacer la Constitución Europea en el Escorial y se presentaron políticos tanto españoles como de España, como españoles que estaban en Europa. Y realmente era muy diferente la forma de pensar de los que habían estado en Europa, que venían de allí, y los que no se habían movido de España. En su caso, digamos, cuando le he oído hablar, me ha recordado aquellos días donde realmente yo me gustaba, porque realmente eran personas que se habían juntado con otros políticos europeos y su forma de pensar es muy diferente. La pregunta que quería hacerte un poco es ¿qué se está haciendo para cambiar Europa y mejorarla? En principio, yo he intervenido en la confección de una nueva Constitución Federal Europea, que hemos sido 75 personas, con una persona en Alemania que nos dirigía, para modificar la Constitución y adecuarla. Entonces, en nuestros diálogos comprobábamos que Europa no puede ir adelante si no la convertimos en una federación europea. Ahora, de alguna manera, es un club de amigos, de estados que se juntan para tomar unas decisiones, pero no es hasta que el día que tengamos un idioma, una sola... Cuando vas por el mundo, tienes tu embajada y consulado europeo. Eso no existe. Incluso en España se han inventado los consulados catalanes. Yo soy catalán en este caso y digo, bueno, es un absurdo. Pues yo me gustaría llegar a una Europa realmente federal donde tuviéramos un peso, cosa que actualmente no tenemos. Y otras preguntas sería, ¿por qué cuando se disgregó la Unión Soviética, que el pacto de Varsovia militar que había, desapareció, en cambio, en la parte de la OTAN no desapareció, que era un trato que tenían que hacer? Entonces continuamos teniendo un montón de bases militares amenazando a Rusia y yo me pongo en el caso de Putin o cualquier otro ruso, dice, bueno, tenemos aquí un montón de militares, digamos, alrededor que cualquier día nos podrían invadir. Démosle también la vuelta. Y realmente la paz se logra con diálogo. Los griegos tenían lo que llamaban retórica, que para resolver conflictos lo resolvían hablando. A ver si algún día pues, empezamos a utilizar este método. Gracias. Las dos preguntas dan para tesis. Y no me gustaría quedarme en lo superficial, pero también dar oportunidad para entrar sobre otros temas. La primera cuestión, la Europa federal. Yo creo que aquellos que entendemos Europa como ese proyecto común que tiene que avanzar, tenemos pues, una visión de futuro sobre lo que debería de ser Europa y yo comparto esa visión federal, ¿no? Una Europa más fuerte, una Europa real con competencias comunes en todas las materias, con un presupuesto de verdad que te haga posible hacer política. Hoy el presupuesto comunitario es insignificante con lo que puede ser el presupuesto que manejan los Estados Unidos, por ejemplo, y por lo tanto yo creo que ese debe de ser el objetivo. Pero también me gusta ser realista y pragmática. Y lo digo porque el momento en el que nos encontramos ahora nos dice que tenemos que avanzar hacia ahí, pero también creo que somos conscientes todos de que la realidad es totalmente incompatible con que mañana el proyecto sea ese. Me refiero, hablamos de la política común de defensa, hablamos de romper el principio de unanimidad para, por ejemplo, que países como Hungría no nos bloqueen la toma de decisiones. Pero todo eso solo se puede hacer abordando el cambio de los tratados. Y todos sabemos cómo se aborda el cambio de los tratados. Todos sabemos lo que fue la experiencia de la Constitución Europea fallida, en la que muchos pusimos mucho empeño, mucha ilusión y mucho trabajo y vimos cómo terminó. Pues imaginaros hoy.
Imaginaros hoy con una extrema derecha en Europa, donde ya está en algunos gobiernos y donde está evidentemente intentando ampliar esa red a través del Parlamento Europeo y a través de alianzas en otros gobiernos. Y por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar con esa aspiración, pero también sobre la base del pragmatismo y del realismo y de ir dando los pasos necesarios que en cada momento nos permitan hacerlo. Hace un año, si alguien nos plantea que tenemos encima de la mesa un plan donde se pone como objetivo fundamental ampliar en 800.000 millones de euros para abordar una defensa europea, hubiéramos dicho que era totalmente imposible. Lo hubiéramos dicho. Evidentemente, la realidad nos ha hecho tener que abordar este tema de una forma más rápida y creo que tenemos que asumirlo como eso, como una oportunidad, ¿no? Yo insisto en el Parlamento, este plan europeo que se ha presentado es solo un primer paso, pero que no puede significar que a lo que nos dediquemos es a pedir a los países que aumenten sus presupuestos nacionales en defensa. Esto no va de eso. De lo que tiene que ir es de hacer una coordinación y de poder ir construyendo esa política común de defensa. Y por eso decimos que esto no va solo de gastar más, sino de gastar mejor. Y luego me decías el tema de las relaciones transatlánticas, la OTAN. La realidad es la que es. Tenemos Europa como tal, no es miembro de la OTAN, pero la mayoría de países europeos forman parte de esta alianza de seguridad transatlántica, que hoy en día realmente, si vemos cómo está conformada, pues no tiene mucho sentido en cuanto a que para mí no es nada tranquilizador pensar que hay un paraguas de defensa que no existe como tal, porque la administración norteamericana todos sabemos cómo se encuentra. Y lo que, insisto, que tenemos que hacer es avanzar en esa política de defensa y política exterior común, como europeos y como europeas, y donde tengamos nuestra voz propia en el mundo y donde posibilitemos esos espacios a los que te referías. Todos estamos de acuerdo con que hay que hacer lo posible por conseguir la paz. Evidentemente. Evidentemente. La paz en Ucrania, la paz en Oriente Medio y la paz en todos los lugares del mundo donde Europa pueda jugar un papel de conformar ese espacio. Pero yendo más a lo concreto con respecto al tema de Ucrania, el objetivo tiene que ser la paz en Ucrania, pero tiene que ser una paz justa y una paz donde no haya un ganador que sea el agresor y un perdedor que sea el agredido. Porque entonces no es una paz justa. Porque si decimos ahora que para conseguir la paz hay que admitir y hay que aceptar todas las condiciones que Rusia pone encima de la mesa y Ucrania aceptarlas, Ucrania ha perdido la guerra. Y si permitimos que Ucrania pierda la guerra, es decir, que Rusia gane, sabemos cuál es el siguiente paso. Si le ha salido bien en Ucrania, ¿por qué no le va a salir bien en otro espacio? ¿Por qué no le va a salir bien en Europa? ¿Por qué no? Y hoy esa percepción de vulnerabilidad y de preocupación que hay en Europa existe de que Rusia, el día después de Ucrania, empiece un conflicto en territorio europeo. Yo sé que aquí el tema no se ve de una forma tan cercana, lo sé, pero es que España es una parte de Europa, pero os puedo asegurar que si visitáis o que si habláis con ciudadanos de los países bálticos, de Polonia, de Rumanía, entenderéis la preocupación perfectamente. Y tengamos clara una cosa, si Rusia interviene militarmente en Lituania, en Polonia o en Rumanía,
Europa entra en guerra. Nosotros también, porque formamos parte de la Unión Europea. Es así de claro. Es así de claro. Y por lo tanto, bueno, pues evidentemente, como europeos, lo que estamos planteando es que tiene que haber unas negociaciones de paz, pero que en esas negociaciones de paz tiene que estar Ucrania en una situación de igualdad con Rusia y también Europa formar parte de esas negociaciones. Esto no va de que el señor Trump y el señor Putin se pongan de acuerdo con un acuerdo de paz. Porque entonces que todo, bien, ha llegado la paz. ¿Alguien imagina qué negocio habrán hecho entre Putin y Trump para llegar a la paz? Entonces, bueno, pues evidentemente yo, como cualquiera de vosotros, mi aspiración es vivir en una Europa de paz, que es la Europa que yo he conocido y es en la Europa que yo he crecido y en la que me he comprometido. Pero hoy, evidentemente, soy más consciente que nunca que eso no está garantizado. Esto es como los derechos en los que hemos ido avanzando. Los derechos de las mujeres, los derechos del colectivo LGTBI, los derechos de las minorías. Son derechos, ¿están ahí? No, no están ahí. Se ha luchado por ellos, se ha trabajado por ellos, se ha conseguido garantizarlos, pero no están garantizados de por vida. Y hoy más que nunca creo que todos somos conscientes de eso. Así que, bueno, pues está muy bien tener como principios estas cuestiones de la paz y de la negociación y de los derechos, pero para conseguirlo hay que trabajarlo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar en estos actos tan necesarios. Yo tenía... Ay, perdona. Disculpa. Yo tenía dos preguntas. Una sobre la situación actual, que no es... estamos más allá de una guerra comercial, más allá de una guerra de valores. Parece que lo que hay detrás de todo esto es un profundo odio hacia Europa, y así lo transmite directamente personas como el vicepresidente, que lo hizo en su visita a Europa, en este chat que se ha filtrado. O sea, hay un sentimiento muy profundo de querer enfrentarse a Europa. Si Europa realmente se rearma a todos los niveles, en seguridad, en defensa, se pone de tú a tú frente a ellos, la percepción en Bruselas es de que eso puede cambiar, esa sensación puede cambiar, nos podemos hacer respetar. No sé si ha sorprendido en las instituciones europeas, si ha sorprendido esta actitud de la administración estadounidense, pero bueno, quería simplemente saber eso, si realmente se percibe que esto puede llegar a una situación de, vale, ya somos igual de fuertes, vamos a hablar de tú a tú y nos vamos a respetar. Y por otro lado, sobre el último comentario de Lituania, y de los países bálticos y demás, que efectivamente yo entiendo que hay países que perciben que aquí no tenemos esa preocupación, que ahora está creciendo, ¿no? No sé si tenemos que comprar ya el kit o no lo tenemos que comprar, pero bueno, hoy mismo el secretario general de la OTAN también ha hablado de Madrid como ejemplo de los minutos de diferencia que habría entre un misil que llega a Varsovia y un misil que llega a Madrid, ¿no? Entonces, ese sentimiento está creciendo. ¿Qué tiene que hacer España para realmente sentirnos un poco más cerca de esos países que sí se sienten amenazados? Porque yo sí tengo contacto con gente de esos países y efectivamente se sienten amenazados desde hace mucho tiempo y eso se percibe en la sociedad. Entonces, para que no nos vean un poco como en otras crisis nos han visto como los países que vivimos alegres, ¿no? El sur europeo, entonces que realmente sí estamos con ellos y sí tenemos también esa preocupación. Gracias. Bueno, yo creo que son conscientes de que nosotros tenemos esa percepción, pero a la vez también en el ámbito europeo creo que estamos demostrando estar a la altura de las circunstancias. Evidentemente, para un presidente del gobierno como un país como el nuestro, tener que hablar del incremento de la política de defensa no es fácil. Y ellos son conscientes de que no es fácil. Y se está haciendo por responsabilidad. Y hay que hacer un trabajo muy pedagógico para entender que esa responsabilidad
va de defender Europa. Y yo creo que por eso también tenemos que sentirnos, ¿no?, como más europeos y entender mejor que esto va de toda Europa y de sentirnos parte de un proyecto que va más allá de nuestras fronteras. Y en ese sentido yo creo que jugamos con la cuestión positiva de que España siempre ha sido un país muy proeuropeísta. En todos los eurobarómetros somos de los países donde hay un mayor sentimiento europeo. Y por eso creo que hay que hacer pedagogía para hacer entender a la ciudadanía que esto, como digo, va de defender Europa. De defender a España, por supuesto, pero que no somos un club aislado, que lo que pasa en Lituania o lo que pasa en Varsovia o lo que pasa en Roma nos afecta a nosotros también como europeos. Y insisto, es que si un día de estos, por cualquier circunstancia, un misil atraviesa cielo europeo, caiga donde caiga, posiblemente no caerá el primer sitio en España, Europa entra en guerra. Porque nos tenemos que defender, porque también por eso formamos parte del proyecto europeo. Igual que si nosotros fuéramos atacados por otra forma de ataque, Europa nos defendería, porque somos Europa. Como la pandemia. Como la pandemia. Un ejemplo muy claro. Fuimos de los países más afectados y Europa estuvo ahí. Entonces yo creo que esto va mucho de hablar y de entender lo que es el proyecto europeo y de que en estos momentos estamos hablando de eso, de Europa. Y como digo, bueno, pues a pesar de ser un país del sur alejado del conflicto, el Gobierno de España, en el marco del Consejo, donde se reúnen los primeros ministros, está en todo momento mostrando su apoyo en este sentido, tanto a Ucrania como a la política común de defensa, porque somos conscientes que es la defensa de Europa. Y hemos visto las imágenes del presidente del Gobierno en Kiev, con Zelensky. Yo he viajado en un par de ocasiones a Kiev. Esta misma semana he estado con parlamentarios ucranianos que vinieron a Bruselas y ellos reconocen el papel de España por eso mismo, porque son conscientes de, aun estando tan lejos, están. Entonces yo creo que eso es algo positivo. Y la primera... Lo que tenemos que hacer para ponernos de tú a tú, para que sí. Se convierta en respeto. A ver, yo creo que tenemos que ser capaces de actuar con inteligencia con relación a las relaciones transatlánticas. ¿Y por qué digo esto? Creo que Europa tiene que mantenerse firme y hablar de tú a tú y sin complejos, pero tampoco tenemos que estar todo el día contestando a las ocurrencias de este señor, porque entonces no nos dedicaríamos a otra cosa. Porque este señor por la mañana dice que va a subir los aranceles del acero un 25% a México y a Canadá. A las 4 de la tarde dice que no, que se lo ha pensado mejor y que no. Y luego por la noche a las 8 de la tarde vuelve a decir que sí. Entonces, creo que lo que tenemos que actuar como Europa es ser capaces de trasladar un mensaje de seguridad como proyecto político, de firmeza, y que vamos a defender el proyecto europeo y defender nuestros intereses económicos, nuestros intereses industriales, a nuestros sectores que se pueden ver afectados, y actuar con esa firmeza de tú a tú. Y a la vez ser capaces de no romper todos los puentes con Estados Unidos. Porque yo tengo la confianza y la esperanza de que el gobierno de la Casa Blanca, pues en un momento determinado, cambie y vuelva otra vez a la racionalidad, a la normalidad, a la cooperación, al entendimiento. Y si hoy no nos dedicamos a romper todos los puentes, pues luego será mucho más difícil reconstruirlos. Por lo tanto, yo que me pide el cuerpo marcha y cuando salta alguna de estas digo hay que salir, hay que contestar, hay que denunciar, luego digo, Iratxe, siéntate, vamos a ver cómo lo hacemos, vamos a hacerlo con inteligencia, que es compatible ser firmes,
defender nuestras posiciones, con hacerlo con la inteligencia suficiente para no romper todos esos puentes, para no tener luego que volverlos a construir. Porque a mí me gustaría que en un futuro Europa pueda volver a mirar a Estados Unidos. Posiblemente ya será diferente. Tengamos que aprender a hacerlo, como tú dices, de tú a tú, y no mirando hacia arriba. Pero esa tiene que ser nuestra aspiración. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Perdón, vale, ya tenía. ¿Ya? Mi pregunta está relativamente relacionada y es que mencionabas antes sobre la autonomía estratégica, que está claro la brújula que ha puesto la Comisión, el Colegio de Comisarios, la necesidad de una autonomía y de soberanía, pero no hace mucho España, cuando tenía la presidencia rotatoria del Consejo, mencionaba que la autonomía estratégica va a ser abierta. Pero claro, desde aquel entonces ha cambiado el mundo, han cambiado el mapa, han habido elecciones. Mi pregunta sería, si esta autonomía estratégica que Europa y quizás también España barajan, ¿va a ser abierta? ¿Ya no va a ser abierta? Si va a ser abierta, ¿con quién? Y si no va a ser abierta, ¿qué podemos hacer para garantizar una cohesión mejor entre los Estados miembros, para disminuir la fragmentación y este movimiento que va en contra de la globalización, en contra del multilateralismo a nivel global, que no permite en Europa? Yo creo que tiene que ser abierta, buscando nuevos espacios de cooperación, de entendimiento y de relación política, relación comercial, posiciones comunes en cuanto a la defensa del multilateralismo. Evidentemente, no podemos estar solos en el mundo. Evidentemente, somos únicos en el mundo, en ese modelo de Europa que nos hace muy distintos, pero tenemos que buscar alianzas. Tenemos que buscar alianzas. Y bueno, yo creo que en ese sentido también estamos trabajando para avanzar en las alianzas. Por ejemplo, evidentemente a todos se nos viene a la cabeza países como Canadá, como Reino Unido, que ya no es Europa, pero con quien también necesitamos y con quien también compartimos mucho esta forma de entender el mundo y la globalización, pero también mirar otros espacios del mundo. Y ahí, cuando hablamos del sur global, creo que es algo donde debemos de prestar mucha más atención de la que hemos prestado hasta ahora. Mirar hacia América Latina, mirar hacia África, mirar hacia Asia y buscar la forma de entendernos, de dialogar y de buscar esos espacios comunes que, insisto, tienen que ver con la cooperación política, pero también con la cooperación económica, con lo que es la política comercial. Por ejemplo, en estos momentos hablamos de Mercosur, y creo que es más importante que nunca para conseguir entender que necesitamos socios y socios que no les podemos comparar con Europa, no tienen nuestros niveles en cuanto a los estándares sociales, medioambientales, de democratización de sus instituciones, no, pero pueden tener modelos similares y yo creo que tenemos que ir avanzando en esa dirección. Hay otra pregunta aquí que la había solicitado antes. Esta chica. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Lo primero de todo, muchísimas gracias por su intervención. Antes decías que el cuerpo te pide marcha y yo a la Unión Europea le pido un poco de marcha. Y digo por qué, porque hablabas de la voz propia, pero yo esta mañana veo una reunión con Macron, luego con otros 32 estados, pero ahí el rol de la Unión Europea no me queda claro. ¿Va como un miembro más? ¿Va como invitado? ¿Cómo va? Yo quiero que la Unión Europea apueste, porque la conclusión de este acuerdo era, bueno, que ahora van a enviar unas fuerzas de paz de algunos estados. La Unión Europea, en esa voz propia que hablabas, ¿no debería de enviar su fuerza de paz con esos 27 estados? Esa sería la primera pregunta. Y lo segundo, hablabas de que Europa está más unida que nunca. Tenemos ahí esos datos del Eurobarómetro. Pero para mí, viviendo aquí en España, es una utopía, porque es cierto que en Bruselas se ponen de acuerdo, populares, socialistas, pero aquí el Congreso lo que hacen es, se divierten, pero no llegan a ningún acuerdo y no les importa absolutamente nada. Entonces, personalmente, viendo que hay esas alianzas allí,
¿Cómo valoras tú lo que estamos viviendo nosotros aquí? Muchas gracias. Pues que no se divierten, o a lo mejor algunos se divierten, pero te puedo asegurar que no es de agrado el ver cómo está en estos momentos la política española y el nivel de debate político en España. Yo estoy en Bruselas, pero estoy también aquí. Yo formo parte de la dirección federal de mi partido. Viajo todas las semanas, estoy con compañeros, estoy con gente, mucha gente que me dice como tú, que estamos cansados de tanta enfrentamiento, de tanto... Y yo creo que ahí tenemos un espacio donde trabajar. También te tengo que decir, no podemos ser equidistantes ni decir que todos tenemos la misma responsabilidad. O sea, yo no... creo que hay mucho en lo que discutir y en lo que hacer debate político contraponiendo modelos e ideas sin necesidad de llegar al insulto y a la descalificación que en estos momentos se está llegando en nuestro país, que no ayudan, no ayuda, de verdad. Y no creo que todos estemos utilizando esa forma de hacer política de la misma manera. No vengo aquí a hacer ningún mitin político, evidentemente no, pero me permitiréis que diga mi opinión y que creo que hay quien tiene más responsabilidad en conseguir bajar el diapasón, bajar la tensión y poner los intereses de nuestro país y de Europa por encima de los intereses personales o partidistas. De alguna manera lo he vivido en Bruselas hace unos meses, cuando hubo quien pretendió poner en peligro la votación del Colegio de Comisarios. En un momento como el que nos encontrábamos, donde era tan importante que Europa mostrara estabilidad política y fortaleza, estuvimos a esto de que se rompiera. Es decir, que allí también llegan los aires, de aquí. Pero al final, el Grupo Popular Europeo en Bruselas es muy amplio y hay gente con la que somos capaces de ponernos de acuerdo. Y yo estoy todos los días negociando con el Grupo Popular Europeo. ¿Es fácil? No. No. Pero creo que hay una forma común de entender que esto va de defender Europa, que está por encima de esa disputa, que es legítima, que es legítimo el debate político, la confrontación ideológica, es legítima, pero con unas reglas básicas de educación, de respeto, de no poner al final la política en el barro continuamente. Eso le hace un daño a nuestra democracia impresionante, impresionante. Y la otra era... Me pongo a hablar de un tema y luego se me olvida. La reunión de Francia, ese ejército de paz, algunos Estados miembros y la claro, Unión Europea como dices, ¿no tendríamos la Unión propia? Europea que llevar el ejército europeo de paz? Sí, pero es que no lo tenemos. Es que no lo tenemos. No tenemos un ejército europeo. No tenemos unas fuerzas europeas de paz. Ese es el problema. Entonces, estamos comenzando a trabajar con el embrión de lo que podría ser esa política común. Pero a día de hoy la realidad es otra y, por lo tanto, hay que trabajar con esa doble realidad de unas instituciones europeas que intentan buscar los espacios de entendimiento, de aglutinar, pero luego también eso hay que combinarlo pues, con las propias dinámicas de los liderazgos políticos en algunos países, de las formas de... Y tenemos que hacerlo compatible ahora mismo. El objetivo debería de ser el que tú dices, pero es que hoy no lo tenemos. Y por lo tanto, bueno, pues yo creo que esto va de eso, de ir creando el ambiente y el escenario posible para que eso pueda ser una realidad. Pero hoy la política de defensa está en manos, en competencias de los Estados miembros, no de las instituciones europeas. Hay otra pregunta por allí al fondo, ¿no? Lidia.
Muchísimas gracias por tu intervención y por tu mensaje a favor de los valores europeos y de lo que nos une, de lo importante que es recordar que todos esos derechos que hemos conseguido a lo largo de la historia no aparecieron porque sí, sino que hubo que luchar por ellos y que es probablemente el momento de defenderlos. Yo como periodista, antigua compañera de Lucía y como profesional que trabaja en un observatorio europeo de narrativas contra la desinformación, quería preguntarte sobre la guerra de las ideas, porque hablamos de guerra comercial, hablamos del peligro de un conflicto militar, pero particularmente creo que una de las batallas más importantes se está dirimiendo en el ámbito de las ideas, y que esas ideas se producen, se distribuyen y accedemos a ellas a través de plataformas tecnológicas, plataformas sociales que están claramente dominadas por Estados Unidos y por China. Entonces, los europeos compartimos, producimos información, la difundimos, la compartimos y nos configuramos una idea del mundo desde plataformas que no son europeas. Mi pregunta es, ¿qué papel crees que juega esta guerra de las ideas, esta guerra de los valores y esta manipulación y desinformación constante que sufrimos en este escenario global? ¿Y qué margen crees que tiene Europa para ofrecer a los europeos una alternativa, un ecosistema europeo de medios potente que sea capaz de ayudarnos a pensar y a comunicarnos y a imaginar el futuro y a construirlo juntos desde plataformas europeas con unos valores regidos por normas europeas de privacidad y de seguridad y con unos fundamentos éticos europeos? Pues es que es fundamental, yo estoy como muy obsesionada con esta cuestión porque ahí se juega todo. En esas otras guerras que decimos que no se juegan en el campo de batalla, pero que tienen que ver con ir conformando sociedades hacia una deriva o hacia otra. Y es verdad que, fijaros, lo comentaba esta mañana, teníamos una comida con unos periodistas y hemos hablado también de muchas de estas cuestiones, y yo les decía, en el Parlamento Europeo, ¿sabéis en qué temas son en los que tenemos más dificultad de ponernos de acuerdo y donde hay como una mayor tensión y confrontación y debate y de llegar a tensionar mucho en las cuestiones culturales e identitarias? En la Comisión de Cultura, en la Comisión de Derechos de la Mujer, en la Comisión de Libertades. Ahí es donde se está ahora mismo fraguando algo que tenemos que abordar. Y por otro lado, evidentemente, en un mundo en el que la información ha cambiado por completo, ahora los jóvenes no se informan por los periódicos, ni siquiera ya por la televisión, se informan en TikTok y en Instagram, y donde vemos cómo pues estas potencias y estos autócratas digitales están, como digo, intentando conformar gobiernos. Y lo han hecho, lo han conseguido en Estados Unidos. En Rumanía, habéis visto qué es lo que ha pasado, que se han tenido que suspender las elecciones presidenciales que se celebraron, y luego ha habido datos evidentes de que un señor que nadie conocía, en 15 días, ha ganado las elecciones, evidentemente con datos y con evidencia de que ha sido Rusia, junto con TikTok, también hay el link con China, han conseguido levantar a este señor y ganar unas elecciones. Entonces, todo el ámbito de lo digital, y de lo digital desde la perspectiva europea, es el gran campo que tenemos ahora mismo, de reto, pero también de oportunidad. Porque todo esto lo tenemos que hacer, además, como bien dices, sin contar con ninguna red europea. Porque nosotros no tenemos plataformas europeas. No hemos avanzado en eso. Y nosotros usamos las X, Instagram, Facebook, de dónde vienen, TikTok de dónde viene y dónde están las redes. Y
se hacen de vez en cuando como iniciativas. Esto es una red europea, pero no hemos conseguido que funcionen. Por lo tanto, todo el ámbito de lo digital, y en ese sentido, por ejemplo, en nuestro grupo político hemos hecho un papel, un position paper, sobre cómo pensamos que se debe de avanzar en esta materia. En primer lugar, tenemos que implementar la Ley de Servicios Digitales que aprobamos la pasada legislatura y avanzar también en la creación de una industria digital en Europa. Como bien decías, lo explicabas perfectamente, con nuestras normas y no permitiendo pues, lo que está ocurriendo en estos momentos. ¿Sabéis qué es lo que más le cabrea a Estados Unidos de Europa hoy? Con lo que están más cabreados y lo que estoy segura que van a querer poner en la mesa de negociación con el tema de los aranceles. ¿Sabéis cuál es? La Ley de Servicios Digitales. Tenemos abierto, por ejemplo, un expediente de investigación a X, a TikTok, que tenemos que evaluar. La Ley de Servicios Digitales europea habla de la verificación para poder prevenir fake news y desinformación. La Ley de Servicios Digitales habla del tema de los algoritmos. Y claro, cuando tenemos este debate, los socios de Trump en Europa, es decir, la extrema derecha, dicen, no, ya están los socialdemócratas, los proeuropeos, en contra de la libertad, ¿no? Este mensaje, este falso dilema de que esto va de libertad o democracia, y nosotros nos ha dado por defender la democracia y ellos defienden la libertad. Que no nos engañemos, que no son libres, que no somos libres los usuarios cuando tenemos acceso a unas redes donde solo se nos está dando una información parcial, usando unos algoritmos para que nos lleguen las noticias de determinados perfiles, donde no haya esa verificación tan importante de la que hablamos. Este es un tema central en estos momentos. Y yo en las conversaciones que he tenido con la Comisión Europea, tanto con la presidenta de la Comisión como con los comisarios que llevan estos temas, les he dicho, por favor, tengamos muy claro que no podemos ceder lo más mínimo sobre esta cuestión, porque como cedamos en esto, estamos perdidos. Si es lo que más daño les hace, entendamos que es porque es lo que nos está garantizando en estos momentos de alguna manera. Y mira que... Pero ya como cedamos en esto, por lo tanto hay que avanzar en la protección, en la lucha contra la desinformación, en buscar un espacio de protección de los consumidores europeos, porque cuando estamos participando y formando parte de estas redes somos consumidores, y una protección a los consumidores europeos, y que las normas que nosotros hemos establecido de verificación y de algoritmos se cumplan. Y si no se cumplen, se sanciona. Si no se cumple, se sanciona. Muy bien. ¿Más preguntas por aquí? Te habías pedido la palabra antes. Bueno, yo me llamo Lara, soy profesora de un cole que está aquí al lado, que es Escuela Embajadora del Parlamento Europeo. Entonces, estamos abriéndonos a este mundo infinito del mundo en sí mismo, ¿no? Y del Parlamento Europeo. Y para mí es una responsabilidad lo que tenemos entre manos. Entonces, me he apuntado como 1000 cosas porque sí creo que nosotros tenemos una responsabilidad como profes en particular y como ciudadanos en general en no dejarnos llevar por el miedo, en pensar a largo plazo, como has comentado, y no quedarnos en el corto plazo, en ir al sentido, a lo que nos llevó a esto, sobre todo la paz, sobre todo la paz. A no dejarnos llevar por lo que otros crean de nosotros, sino lo que nosotros sabemos que podemos ser o que queremos ser. Entonces, en este sentido, ¿cuál es, en tu opinión, en tu punto de vista mucho más amplio, por dónde empiezo? Porque yo hay veces que digo, bueno, vamos a trabajar bien la democracia. Otras veces digo, no, vamos por la desinformación. No, bueno, los bulos, que si no se lo creen todo. En mi caso, que también soy madre y mi hijo mayor tiene 20 años, yo de verdad que lo intento, pero tengo la sensación de que se cree cualquier cosa.
se cree cualquier cosa. Pero que hay cosas que le digo, pero nene, como dice, bueno, lo siento, le digo nene todavía. Pero ¿cómo te crees eso? Luego hay veces que vienen, pero digo, vamos a chequearlo, vamos a ver. No sé, me entendéis, ¿verdad? Entonces, sí que creo que es fundamental lo que has comentado de la imagen de firmeza, de estabilidad y más unidos que nunca. De verdad, las veces que yo repetiré al día, unida en la diversidad, en los dos aspectos. Porque también es muy difícil, otro campo, la libertad. Esta sensación de la libertad es mía y yo soy la única persona del mundo. Perdona, tu libertad termina con la del otro. O sea, estamos hablando de la diversidad conjunta. Y así todo el rato, sin tocar lo que has comentado antes, de la política del país, que claro, llega. Y entonces mis alumnos dicen, pues esto es como el patio del colegio. Entonces, es que no sé, hay veces que digo, ¿por dónde empezamos? Porque creo que es el futuro. Creo que es el futuro, obviamente. Y antes comentabas y yo decía, ves, si es que esto es lo que tenemos que hacer, tenemos que ir trabajando a largo plazo. Pero te lo prometo, es que no sé por dónde empezar. Pues yo es que me merecéis tanto respeto los profesores y las profesoras y no me atrevería a decirte, porque entiendo la complejidad, la preocupación. También hemos visto hace unos días esa encuesta, ¿no?, que habla sobre los jóvenes y que evidentemente nos tiene que preocupar, ¿no?, sobre qué sociedades estamos generando, porque posiblemente todos seamos responsables en haber permitido que esto sea así. Y no me atrevería, yo estoy segura que lo haces estupendamente, porque no es empezar por una cosa o por la otra, es un concepto global de educación hacia una ciudadanía que sea crítica, que tenga criterio. Bueno, por ejemplo, todo lo que tiene que ver eso con la educación para la ciudadanía, con las habilidades sociales, pues la defensa de la igualdad. Es tan importante todo, no te puedo decir empieza por esto porque es lo más importante, es que es todo. Es que necesitamos educar a las futuras generaciones en esa Europa unida en la diversidad, en esa Europa que respeta, en esa Europa que tiene una conciencia crítica, en esa Europa, es decir, en esos hombres y mujeres de mañana que son nuestros niños y nuestras niñas de hoy. Y evidentemente yo comparto la preocupación contigo. Y también hablo con chavales de colegios que intento de vez en cuando me piden, pues visitar y charlar y escucho. Y hay cosas que me preocupan, luego otras cosas que me motivan. Digo, hombre, el otro día venía un grupo de chicos que habían ganado un concurso sobre los valores de la democracia y como premio habían organizado una visita al Parlamento Europeo que les organizamos y me reuní con ellos. Casualmente eran todas chicas las que habían ganado el proyecto. Eran todas chicas. Y me enseñaron, habían hecho un vídeo increíble. O sea, de verdad que me emocioné de pensar, digo, ay, menos mal, que no todo está perdido, que hay... y las vi, las escuché, luego me han seguido contactando, han hecho otro proyecto. Y, por ejemplo, hablamos mucho del tema del feminismo y de la igualdad y me di cuenta de otra cosa que también me están advirtiendo, o que estoy incluso viendo, que además se está generando cada vez más una brecha de género. Una brecha de género. Con chicas, con niñas, con jóvenes y adolescentes que están conformando este pensamiento crítico y esta defensa y de lucha por la igualdad y de los derechos y tal. Y por otro lado, creo que tenemos que hacer un trabajo en el ámbito de los chicos para que se entienda que el feminismo no es algo en contra de nadie. Y para que empecemos a ver de qué manera conseguimos también poder ir juntos en esto, porque esa realidad existe y hay una brecha ideológica de género hoy en España y en Europa. No es solo en España, también en Europa. Pues son nuevas realidades con las que tenemos que enfrentarnos y que tenemos que abordar
no me atrevo a decirte. Estoy segura que lo estás haciendo bien. Esa encuesta a la que aludías y a la que el país le dio mucha importancia mostraba que en la franja más temprana de edad, en la de menores de 20 años, la primera opción de voto es la abstención y la segunda Vox. Y creo que todo ese ámbito de bulos, de cosas que circulan por plataformas, tiene mucho que ver en eso, no es ajeno. Y también ahí existe la brecha de género, pero incluso tomando el global, tanto chicos como chicas, obviamente es una media, sí que daba que eso, que la segunda opción política, más allá de la abstención, era Vox. Y sí, creo que tiene que ver con lo que circula por los móviles de los chavales, sí. Ahí había otra pregunta. Hola, yo soy Cristina. Gracias, Teresa, por organizar estos encuentros que siempre funcionan fenomenal. Irache, es una maravilla escucharte. Todavía me has abierto una ventana de esperanza que Europa tiene que seguir siendo social. Y es una maravilla tenerte en el Parlamento representándonos y luchando por las personas. Y porque la preocupación y la amenaza que estamos viendo, yo represento a personas con discapacidad, es que con la nueva conformación de la Comisión del Parlamento estamos perdiendo nuestros derechos, esos derechos que decías tú que creíamos que iban a ser para siempre. Pues, por ejemplo, ha desaparecido la Comisión de Igualdad. La igualdad ahora está, la última en un nombre enorme de una comisión, está la igualdad, ¿no? Ya no tenemos una comisaria de igualdad como era hasta ahora. En las elecciones ha sido la primera vez en la historia que las mujeres hemos dejado de avanzar en representación en el Parlamento, por ejemplo, ¿no? Y estamos perdiendo muchos derechos. Hasta ahora teníamos un proyecto de directiva de no discriminación y hace unos días ya ni siquiera está en la mesa, ¿no? Ha desaparecido y no tenemos ni siquiera la promesa de que haya una nueva, ¿no? Porque quieren dividirnos y que la interseccionalidad no aparezca y que desunir a todos los grupos vulnerables. Nos dicen que por separado vamos a ser más fuertes y conseguir más cosas, cuando yo pienso que siempre es lo contrario, ¿no? Que juntos siempre conseguimos más cosas. Entonces yo estoy viendo como que la Europa social se está diluyendo y que los grupos vulnerables y las personas que antes estábamos en el centro, estamos dejando de estar en el centro. Ahora se negocia el marco financiero plurianual, para nosotros súper importante, porque el Fondo Social Europeo en Europa consigue empleo, formación, capacitación, que ahora está tan en boga, ¿no? de muchísimas personas que si no es por el Fondo Social Europeo no podrían conseguirlo. Y tenemos miedo que este fondo desaparezca para lo social y se vaya a la defensa y a otros temas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para volver a tener estos derechos? ¿Cómo podemos luchar? Aunque dicen que muchas veces se navega mejor con el viento en contra, ¿no? Y es ahora cuando tenemos que estar más juntos y más fuertes para conseguir más cosas. Pero ¿cómo crees que la sociedad civil tenemos que organizarnos y que luchar para volver a poner a la persona en el centro? Muchas gracias. Fijaros, os voy a contar una anécdota que vais a decir, ¿y esta qué viene esto? Pero creo que sí que tiene que ver. Siendo yo muy jovencina, ya muy pocos años, porque yo enseguida, muy pronto tuve como muchas inquietudes y entonces, evidentemente en mi casa, también mis padres eran personas que se movían, comprometidos, estaban en la asociación de vecinos, en la asociación de padres, en el sindicato, tal. Entonces mi padre me contaba muchas cosas de la época en la que tuvieron que luchar por la democracia en nuestro país. Y yo le escuchaba y decía, qué guay. Digo, es que claro, Aita, para ti era más fácil movilizarte porque tenías algo por lo que luchar que era súper motivador. Digo, ahora, y yo decía, ahora, pues sí, pero tampoco no tienes como el objetivo tan claro. Bueno, pues yo quiero pensar que hemos vuelto otra vez a ese tiempo. Entenderme, en el sentido en el que la movilización es más importante que nunca y por lo tanto más motivadora también. Es que tenemos más razones que nunca para movilizarnos, para salir, para defender. Cada uno desde su punto de vista, con sus prioridades, en el ámbito en el que considere. Pero es que necesitamos que estéis movilizados y tener una sociedad civil fuerte. Mirad, ayer en la reunión de grupo invitamos a 4 organizaciones europeas de la sociedad civil a las que se les está atacando
desde parte de la extrema derecha y la derecha del Parlamento Europeo, con temas de falta de transparencia en la gestión de los fondos, etcétera, que os puedo asegurar que la idea es muy clara. El problema de transparencia, evidentemente, no lo tienen estas ONGs, va por otro lado. Y el objetivo es ir deteriorando también al movimiento y a la sociedad civil. Y por eso hay más razones que nunca para seguir peleando, para resistir. Es el momento de resistencia. Y cuando digo resistencia, no es para quedarte sin moverte, no. Es para no permitir ir para atrás. Es para no ir para atrás. Es que no podemos permitir que nuestras hijas vayan a tener menos derechos que las que han tenido nuestras madres. Y hay debates ahora mismo en el ámbito europeo sobre temas de igualdad que se te pone la carne de gallina. El tema de la directiva antidiscriminación, evidentemente. Y por lo tanto, ahí tenemos que trabajar todos. Y cada uno en la responsabilidad que pueda o que asuma. Yo sé cuál es la mía, como europarlamentaria y como presidenta del grupo. Pero bueno, pues me vais a permitir que también os pida a vosotros, cada uno en el ámbito en el que entendáis que es posible, que salgáis a defender Europa. Porque todo esto es defender Europa. Y la pregunta concreta del marco financiero, ¿es verdad? En el plan que se ha planteado sobre la defensa, igual que digo que tenemos que estar apoyando el aumento del presupuesto en defensa, también digo, y así se lo he trasladado a la Comisión Europea, que no puede ser a costa de la Europa social y de las políticas que han construido Europa. Y yo esto de utilizar los fondos de cohesión para la política de defensa, pues no. La política de cohesión para la cohesión territorial y social. Y para la política de defensa, busquemos de dónde sale el dinero. Y lo que está claro es que no se puede hacer más con lo mismo o con menos. Y tendremos que buscar nuevos recursos europeos. Y eso solo se hace de dos formas, los nuevos recursos europeos. O aumentando el presupuesto comunitario a través de las aportaciones de los Estados miembros, o buscando nuevos recursos propios. Porque si hablamos de la deuda común, de los eurobonos, que igual que se ha financiado el plan de recuperación, podría financiar este plan sobre la defensa, evidentemente será deuda común europea para no tener que recortar los presupuestos nacionales y no recortar tampoco las políticas europeas. Pero que eso luego hay que pagarlo. Eso luego hay que pagarlo. Entonces hay que buscar los recursos propios. Y ahí tendremos que abordar el debate de la fiscalidad europea. Qué tela. Eso también nos da para otro encuentro. Bueno, no sé si hay más preguntas por este lado, por allí. Allí hay sí, creo que están asignando ya los micrófonos. Hola, yo quería preguntar un poco otra vez sobre el federalismo europeo, porque antes hemos mencionado justo un compañero también de que hay mucha gente que pues, ya lo ve como un futuro al que tenemos que aspirar, como el Eurobarómetro que ha salido hace unas semanas también muestra, quizá la juventud ahora es algo como que ven Europa mucho más cerca. Por ejemplo, yo mismo soy hijo de familia mixta, como la mayoría de mis amigos. Entonces, sí que veo que hay como un movimiento mucho más avanzado de gente que quiere ese federalismo. Pero me da la sensación de que los partidos actuales o el movimiento actual que hay en el Parlamento Europeo no se dirige hacia esa dirección. Entonces, cuando, por ejemplo, a la respuesta que se ha hecho sobre el federalismo dentro de la Cámara, el hecho de que no se vea como óptimo ahora quizá el momento, cuando todos los indicadores dicen que hay más europeísmo que nunca, pues se me cae un poco el alma a los pies, con cariño. Entonces, mi pregunta es, ¿hay alguna forma quizá que se pueda hacer, que se pueda promover ese federalismo europeo, más allá de algunos pequeños partidos que hay que lo promueven, pero quizá entre los grandes partidos europeos? No, pero si en los grandes partidos europeos tenemos una vocación federalista importante. Y yo os he dicho que comparto esa aspiración, pero cuando te toca hacer la política del día a día, ves con qué cartas juegas. Y cuando tienes las cartas buenas, puedes tirar. Cuando no las tienes buenas, pues no puedes. Y ahora mismo no tenemos las mejores cartas. Entonces, insisto, creo que es importante que también el movimiento federalista
asuma su responsabilidad y tenga fortaleza y ponga todos estos debates encima de la mesa. Siento no poderos decir, mañana vamos a tener un cambio de tratados. Soy realista y sé que no puede ser, porque no hay una mayoría en el Consejo que te pueda permitir abordar esta situación, pero en otros temas pues hemos ido avanzando, ¿no? Y una cosilla, perdón, y ya lo dejo. Pero sabiendo, por ejemplo, que ahora hemos dicho que las amenazas, pues China, Rusia, Estados Unidos, que ya no nos podemos fiar, son superestados, Europa no está muy débil en comparación si no se comporta como un superestado también en el futuro. ¿No vamos a perder esa capacidad? Sí, pero a ver, vamos a trabajar juntos. Dime ideas de cómo lo podemos hacer y quizá, oye, alguna de ellas encontramos el cauce para ponerlo en marcha. Una voz exterior europea unificada, por ejemplo, que representa a los 27, un ejército europeo. Pero eso no lo consigues de la noche a la mañana. Un ejército europeo. ¿Qué supone un ejército europeo? Porque no vamos a hacer un ejército europeo y mantener todos los ejércitos nacionales. Pues entonces ya se nos va la fiesta y el presupuesto, ¿no? Digo yo. No, eso, si tenemos un ejército europeo, supone que los países renuncian a tener su ejército nacional. Hoy en día, preguntas a los países, ¿renunciáis a tener vuestro ejército nacional? Pues no. Y yo, por mucho que me empeñe, y por mucho que alce la voz, y por muy buenas ideas que tenga para defenderlo, soy consciente y soy realista de que no lo voy a conseguir. ¿Qué podemos hacer? Oye, ¿por qué no presentamos la idea de hacer, por ejemplo, eso, pues un cuerpo europeo, por ejemplo, de misiones de paz, que no existe hoy? Oye, vamos a trabajar con esa propuesta. Y a lo mejor los países dicen, venga, vamos a poner medios económicos e incluso a través de los cuerpos militares de cada uno de los países, vamos a hacer un proyecto que sea europeo. En eso es en lo que estamos trabajando ahora también con el EDIP, por ejemplo, el Reglamento sobre la Industria de la Defensa Europea, porque no hay industria de defensa europea, porque hablamos de ampliar el presupuesto de defensa y nos va a tocar comprar a otros, porque nosotros no tenemos. Ya ha dicho Trump que a la mínima, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero la industria europea no se reconstruye de la noche a la mañana. Por eso os digo, yo evidentemente os entiendo, porque si no os entendiera, pues diría, oh, pues vaya, si no piensan que se puede hacer, claro, yo quiero que exista ese espíritu de que ese es el camino. Pero luego nos tenemos que poner a construirlo y a trabajarlo. Entonces, bueno, pues yo hago todo lo que puedo. Pero... En todo caso, una voz exterior europea sí que existe. La figura del alto representante es justamente eso, que no es propiamente un ministro de Exteriores de la UE, sería lo suyo, sería el objetivo. Pero bueno, es verdad que muchas veces lo desautorizan y que hay países que no están de acuerdo con lo que promueve, pero en realidad la figura es esa. Y hay delegaciones de la UE en países terceros que actúan con una voz común. O sea, que el intento existe, que muchas veces se diluya porque los propios estados les restan... Sí. Cierto. Y, por ejemplo, cuando hablaba el compañero del tema de las embajadas, ahora hay embajadas europeas. Sí, sí. Yo, por ejemplo, cuando he estado en esta última misión que os comentaba en Oriente Próximo, he estado en la embajada de la Unión Europea en Palestina. Y bueno, yo creo que hacen un trabajo y una labor y me parece que eso tiene que ser el camino. Y te digo, en Palestina, evidentemente, nosotros, cuando los eurodiputados tenemos misiones al exterior, evidentemente siempre las coordinamos con el Servicio de Acción Exterior y visitamos las embajadas europeas, nos hacen un briefing de cómo está la situación, ellos coordinan mucho la labor con las embajadas de los distintos países de la Unión Europea, pero ese trabajo sí que se está comenzando ahora a hacer. Perdón, sobre ese tema, cualquier ciudadano europeo, además, sí, es solamente un inciso. Cualquier ciudadano europeo, además, puede ir a cualquier embajada de cualquier país y le va a representar igualmente, sí, ¿no? Así es. Sí, gracias.
A ver, este señor que lleva tiempo. Ah, vale. Gracias. ¿Se escucha bien? Bien. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer todas las manifestaciones vertidas porque considero que están basadas en sensatez y en rigor, ¿no? Lo que creo que nos debe quedar claro a todos es que la paz no existe, como muy bien has dicho, hay que conquistarla y construirla. Entonces me gustaría proceder a 3 reflexiones de las cuales luego derivaré una cuestión de cada una de ellas. La primera, respecto de las políticas de Trump, lo que nos debe de quedar claro que todas las medidas inconstitucionales que se están tomando, parece evidente que no hay ninguna denuncia al frente en el Tribunal Penal de La Haya. Entonces la cuestión que te planteo es curioso, o por qué consideras que no exista ningún tipo de denuncia ante el Tribunal Penal. La segunda, respecto del tema que estamos abordando, el de si se está protegiendo la democracia. Yo creo que difícilmente estamos protegiendo, porque no hay respeto, no hay un orden, el orden se ha perdido, no hay una autoridad en ningún orden. Y de hecho lo estamos viendo con la política de Macron hoy en relación al tema de las armas, en fin, las despensas y demás. Entonces, lo que estamos saboreando todos es pues una lucha de poderes constante y permanente que nos atenaza de forma radical. Entonces, ¿qué medida consideras radical? Porque cuando hay que ser radical, hay que serlo. ¿Qué medida crees la más oportuna para terminar con esta lucha de poderes? Porque es yo, vamos a hacer. Entonces, esto no lleva a buen camino. Y la tercera reflexión es en relación con el conflicto Ucrania-Rusia. Considero que a Rusia no le importa, o lo que más le importa no es ganar, sino yo creo que le basta con no perder. Si no pierde, como tú muy bien indicaste anteriormente, por proximidad está Polonia. Quizás a España a lo mejor no llegue el conflicto como tal, pero sí lo que nos va a tocar a todos y cada uno es la reconstrucción. Entonces, ¿cuáles son las medidas que dispone España para poder llevar a cabo esta reconstrucción? Gracias. La reconstrucción la tiene que hacer Ucrania con el apoyo de Europa en su conjunto. Y en ese sentido nosotros lo que estamos planteando, aparte de que estamos poniendo ya presupuesto europeo para apoyar a Ucrania, porque evidentemente un país en guerra, en las condiciones en las que está, bueno, pues estamos incluso ayudando económicamente a que puedan pagar a sus profesores, a sus militares, a su servicio público, porque en estos momentos no tiene esa posibilidad. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? Algunos de nosotros, pero también ahora os cuento cómo está la situación. Que la reconstrucción de Ucrania se pague con los activos congelados de las sanciones rusas. Ahora mismo hay unos activos congelados, que estamos hablando de en torno a 200 billones de euros, con los cuales se podría afrontar una parte muy importante de esa reconstrucción. Yo estoy planteándolo en cada debate que tenemos, en las reuniones de los líderes socialdemócratas, y es una posición que está compartida por un número importante de países, pero bueno, pues ahora lo que estamos esperando es que la Comisión Europea presente una propuesta legislativa al respecto. ¿Por qué? Hay algunos países que tienen miedo por la inseguridad jurídica, porque dicen que si no hay una seguridad jurídica al respecto y utilizamos ese dinero, que son activos rusos congelados, podrían luego ser reclamados y, bueno, pues, evidentemente eso supondría un problema para los bancos que en estos momentos tienen ese dinero parado. Sí que estamos utilizando los intereses de los activos congelados, se están utilizando para la reconstrucción, pero los activos congelados de momento no. Canadá ya ha hecho una propuesta legislativa al respecto. Yo estuve hablando con la ministra de Exteriores canadiense, me dijo que ellos ya habían avanzado en esa cuestión. Y bueno, pues el otro día también estuve reunida con Kaja Kallas, con la alta representante, y la dije que era el momento en el que la Comisión Europea tenía que poner encima de la mesa ya una propuesta jurídica sobre esto,
porque creo que es importante y te digo que parte de esa reconstrucción se podría abordar desde ese dinero. Me decías una medida radical, pero si, a ver, a mí radical se me pueden ocurrir muchas. Como se le ocurren a Macron, como se le ocurren a Pedro Sánchez o como se le ocurren a Tusk. Pero si no es que se nos ocurran ideas radicales, es que se nos ocurran ideas que los demás las acepten. Esa es la cuestión. Tu visión concreta del asunto, una medida concreta. Una medida concreta en cuanto a la acción exterior, pues que pudiéramos terminar con el principio de unanimidad en política exterior, por ejemplo. Por ejemplo. Y nuestro grupo lo ha planteado, lo ha apoyado, pero hoy cuando venía en el aeropuerto, venía con una compañera que me he encontrado en el control de seguridad croata. Me decía, tenemos un debate en Croacia, digo, dice, por el tema del principio de unanimidad y las minorías de bloqueo. Digo, dice, pues porque claro, se está planteando que hay que avanzar en el tema de la unanimidad y nosotros nos lo estamos planteando, pero hay una posición dentro del país que considera que como somos un país pequeño, romper con el tema de las minorías de bloqueo y avanzar en la unanimidad nos desprotege como país pequeño. Y al final son legítimos todos esos debates. Con lo cual, bueno, pues, y digo, ¿y qué vais a hacer? Dice, de momento nos vamos a reunir todos los eurodiputados de los distintos grupos, que me pareció ya interesante, de los distintos grupos políticos, todos los croatas. Dice, nos vamos a reunir con gente del mundo académico, de la universidad, con gente que ha estudiado este tema y vamos a tener un diálogo entre nosotros para ver los pros, los contras y a ver si somos capaces de llegar a un acuerdo. Por eso yo quiero poner en valor que se está intentando hacer un esfuerzo de buscar esos espacios de entendimiento. Claro, esto no es una radicalidad, no es algo que, ostras, fíjate lo que se le ha ocurrido a esta, ¿no? Pero bueno, creo que también es bonito, ¿no? Y nos dice mucho de lo que es Europa y de cómo se ha conformado Europa. Nunca ha sido fácil, nunca. Es que crear el proyecto europeo para que sea lo que hoy es, ha supuesto tiempo, ha supuesto muchos debates, muchas discusiones, muchos enfrentamientos, muy lento, ¿no? Cuando dicen, no, es que qué lentos sois, qué lentos. Desde que empezáis a debatir una cosa hasta que la acordáis, ¿ya? Pero es que Europa se construye así, porque somos muy diversos. Y porque para llegar a un resultado final hay que negociar mucho. Bueno, tenemos que ir terminando. Vamos a dar pie a un par de intervenciones más. Bueno, una ahí y otra. Bueno, yo soy Belén, soy periodista y trabajo concretamente en un entorno digital. Subimos noticias a Internet. Y bueno, lo que veo es que en relación con lo que hablabais antes, efectivamente la gente pues, de mi generación como que no, parece que no se informa tanto por los medios, pues la tele, la radio, tal. Y lo que veo es como una brecha digital, la verdad. O sea, veo que nos falta como romper con esa brecha. O sea, nos falta como que los periodistas jóvenes queremos aportar cosas, tenemos muchas ideas, hay muchísima gente con talento, pero necesitamos ser escuchados también porque hay una verticalidad que nos impide proponer cosas muchas veces. Y eso que no estamos haciendo nosotros para informar en redes, lo están haciendo otros países y están desinformando. Entonces creo que no es tanto correr detrás del bulo, sino que también hacer el ejercicio de informar y llegar a la gente. Pues eso, ¿cómo lo podemos hacer? Muchas gracias. Nosotros escuchando más y vosotros haciéndoos escuchar. Quiero decir, yo, por ejemplo, tengo muchísimas reuniones al cabo de la semana, una agenda muy diversa de muchos temas. Y bueno, por ejemplo, ese es un tema. Yo
hablo desde el desconocimiento. No, posiblemente vosotros hayáis pensado en muchas cosas que yo no conozco. Te digo yo, evidentemente, yo no tengo que conocer de todo, pero hay otros espacios para trasladar ideas, para trasladar proyectos, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor pues, poniéndonos las pilas todos. Nosotros para tener los oídos más abiertos y vosotros que toméis más iniciativa, ¿no? Pues, oye, la oficina del Parlamento Europeo tiene un equipo estupendo y a lo mejor vais allí y se les ocurre, oye, venga, vamos a montar una reunión con los eurodiputados españoles que llevan este tema. Y a nosotros se nos ocurre, oye, pues podemos hacer un proyecto piloto, por ejemplo, ¿no? Hay proyectos pilotos que se aprueban todos los años en los presupuestos y que son sobre cosas novedosas que no se están haciendo. Oye, pues ¿por qué no? Lo apuntamos y vamos a pensar en un... Nada. Bueno, buscamos otro ratito para charlar, organizamos algo y vemos de qué manera podemos impulsarlo. Y damos una última pregunta aquí. Yo quería hacer una propuesta, porque resulta que el 12 de junio de este año se celebrará el 75. Y yo quería hacer una propuesta porque el 12 de junio del 2025 se celebrará el 75 aniversario del discurso Schuman. Buen momento para celebrar. Esa es la propuesta. Y la pregunta es que habéis mencionado las dos una encuesta juvenil, que si me podéis decir de dónde es, y sobre todo que la primera opción de política es la abstención, doy fe de ello. Porque según el Centro de Documentación Europea, 2.554.000 jóvenes de 18 años podían votar en las elecciones europeas. ¿Sabéis cuántos han votado según el INE, Instituto Nacional de Estadística? 999.000. Es decir, la abstención es cierta y doy los datos. Y eso me preocupa mucho, muchísimo. Entonces ya está, stop. Muy bien. Pues sí, esto es fundamental. Yo creo que tiene mucho que ver con que los jóvenes no han vivido ese otro mundo infinitamente peor que el de hoy, al menos en este lugar en el que estamos, y no son conscientes de que es muy importante votar e implicarse, sobre todo por aquellos que no tuvieron la oportunidad de hacerlo cuando realmente lo deseaban. Entonces, es más fácil que esa generación que no lo ha experimentado en su propia vida, aunque se lo hayan contado sus abuelos, sus padres, pues que sean más dejados. Pero precisamente el reto es ese, contarles que no, que en el pasado no tan lejano hubo experiencias por las que precisamente hay que moverse y votar, aunque la opción no te parezca óptima, aunque te parezca que decepcionan, pero siempre es mejor votar a opciones democráticas que desde luego dejarnos arrastrar por derivas autoritarias. Y la idea de Schuman la pillamos. Sí. Vamos a darle una vuelta. 12 de junio. Bueno, muy bien. La encuesta. Creo que por lo menos la nuestra decía eso, la de 40 dB para El País y la SER decía eso. No sé si el CIS también tenía algo similar. Ahora, de eso no estoy tan segura, pero sí, había una encuesta de 40 dB para El País y la SER. 40 dB es una encuestadora, sí, una empresa. DB, de Dinamarca y B de Barcelona, eso es. Sí. Bueno, pues damos por concluido el acto. Muchas gracias a todos y a todas. Mucha participación, gracias.